distintos estudios y encuestas, la confianza es sin duda una de las mayores bases, ¿no?, de cualquier democracia, y esta en nuestros países ha permanecido más o menos estable. Es interesante pensar que la confianza en Latinoamérica y el Caribe tiene por lo menos, estoy mirando acá, entre 15 y 20 puntos menos que en la OCDE y en el resto del mundo. O sea, en nuestros países somos más desconfiados respecto a las instituciones, que es básicamente el tema que queremos hablar. Comentábamos con Tania hace unas semanas a propósito del caso Macaya, ¿no? ¿Qué pasa ahora con esto? ¿Qué pasa ahora con las víctimas? ¿Qué pasa ahora con la opinión pública frente a un caso donde dice, bueno, está habiendo justicia, esto parece un poco raro? Bueno, y luego sumamos en la contingencia lo que está pasando ahora mismo en Venezuela y también en Chile, donde hay por supuesto millones de venezolanos preguntándose, bueno, no sé si alcanzaron el millón, pero hay muchos, preguntándose los resultados que se dieron ayer desde Caracas. ¿Son reales o no? Y si no los creemos reales, ¿qué pasa ahí con la democracia? Bueno, para hablar de todo aquello estamos con la filósofa, investigadora, académica, autora de varios libros, pero el último nos voló la cabeza en la República de las Letras, Animales Enfermos, que pueden encontrar por Fondo Cultura Económica. Estamos con Diana Aurenque. ¿Cómo estás, Diana? Hoy muy contenta, Antonella, con esta invitación, conversar contigo y bueno, por lo que dices del libro, además. Muchas gracias. Por supuesto, pueden encontrar ahí en el Spotify y en el canal de YouTube de la República de las Letras el programa que le dedicamos a animales enfermos. Y de hecho, de ahí vino mi interés hablar con Diana, porque ahí tú hablas, ¿no?, del rol que tiene la filosofía para nuestra calidad de vida, claro, para la construcción de vínculos, pero también para la fe o la creencia en la posibilidad de construir una comunidad humana amable, vamos a ponerlo ahí. Sí, bueno, yo creo que ahí está una semilla de lo que después en otro lado voy a estar desarrollando, o que he tratado de desarrollar más como el lado político, pero sin duda tu lectura es generosa, porque puede ser que a lo mejor en el otro libro es más lo político, pero hablemos de la confianza. O sea, es tremendo lo que tú estás diciendo. O sea, en Chile, bueno, este año me tocó presentar un estudio de la Universidad Andrés Bello con el Observatorio de Políticas Públicas, que decía que en Chile efectivamente desconfiamos básicamente de todos. O sea, cuando tú preguntas así de qué desconfías, no solo de los políticos, que es algo que más o menos sabemos, sino que en la segunda parte como de los encuestados era de todos. O sea, Chile es un país muy desconfiado de las instituciones, de las personas. Sabíamos que éramos desconfiados en lo que es las relaciones interpersonales, es decir, el vecino, pero lo que no teníamos tan claro era que además fuéramos desconfiados de las instituciones. O sea, Chile se conoce como un país más bien institucionalista, ¿no? Claro. Y desde las cosas prácticas, nos levantamos y hacemos la cama, robamos con boletos, o sea, tenemos toda una cosa como media legalista. Y sin embargo la confianza ha bajado y claro, ahora tú decías los procesos, o sea, increíble que todos se hayan juntado para que esta semana sea la semana de hablar de la confianza, creo yo. Pero el tema es que, hablamos de la desconfianza, básicamente ese es el dato donde nos paramos, ¿no? Y de hecho, a mí lo que me preocupa realmente, Diana, es cómo que nos empecemos a acostumbrar, ¿no? Con lo que pasó con el caso Macaya, todavía está en proceso, insisto, los comentarios de la muchísima gente, no vamos a decir la gente por lo menos que se manifiesta en redes sociales, Chile hay una justicia para pobres y otra para ricos, ¿cierto? Aquí claramente, y ahora mientras vamos sabiendo más detalles respecto a con quién se comunicó el senador Macaya, etcétera, durante el proceso vamos diciendo, chuta, entonces claramente aquí hay influencia, ¿cierto? Claro. Por lo tanto hay corrupción, y estas son la gente que hace las leyes. Claro. Mira, el gran tema de fondo y que se viene discutiendo hace tiempo, o sea, por lo menos pensemos, no sé, Hermosilla, que como que se nos olvida, después viene de nuevo. Lo que está claro es que en Chile las leyes son las mismas para todos, pero la justicia es desigual. Creo que esa es la forma más clara de resumirlo. O sea, las leyes son para todos, pero quien está más alfabetizado en términos jurídicos, ¿no? El quien conoce mejor los procedimientos, quien tiene acceso a los mejores abogados, a las mejores defensas, puede encontrar los resquicios legales, que siguen siendo más o menos legales, o al borde, para poder tener un trato privilegiado, mejores condiciones. O sea, esto mismo de que el padre Macaya pase parte de su condena ya en su casa en arresto domiciliario es lo que molesta, ¿no? Molestaba también cuando Katy Barriga estaba haciendo arresto domiciliario también y subiendo videos, o Polisi dando 15 millones de pesos en OnlyFans en arresto domiciliario. O sea, hay una serie de contradicciones donde tú dices,
a ver, ¿qué pasa? O sea, y a la gente, por supuesto, molesta porque da la impresión de que la justicia o sea, que de nuevo, la justicia es desigual y que hay chilenos de primera y segunda clase y todo lo que sabemos. Entonces, lo que yo pienso, y acá tenemos que ser deberíamos ser consecuentes para poder avanzar. Y es decir, bueno, ¿qué tiene Hermosilla, Macaya, Polisi? Todas estas cosas en común. Y es justamente que hay una serie de oscuridades en el proceso del nombramiento de jueces, hay una serie de oscuridades en el nombramiento, por ejemplo, de notarios, ¿para qué decir todo lo que es el secreto bancario? O sea, hay mucha oscuridad todavía en lo que tiene que ver con las personas que son las que van a desarrollar los procesos, los juicios. Eso es lo que tenemos que en primera instancia, yo creo que todos y súper unidos atacar. Esto no es solamente una lucha de las feministas, no es solamente una lucha de los pobres, de los obreros, de los mismos, ¿entiendes? Como de los mismos de siempre que han sido oprimidos respecto a la justicia, sino que una cuestión más grande. O sea, no puede ser que quien tenga mayor conocimiento legal tenga justicia y los demás no. Bueno, pero ahí viene una contraargumentación inmediatamente, Diana, porque uno dice, bueno, las personas que tienen más privilegios y que hoy día son los que pueden acceder a un nivel más personalizado, claro, diríamos, de justicia, vamos a ponerlo así. ¡Qué elegancia, qué elegancia! Sí. Ese grupo de personas son las mismas personas que están en el poder. Claro. Y en el poder tribunales, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, ¿cierto? En el poder económico. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué ellos querrían alfabetizarnos al resto si eso bajaría sus privilegios? Y hay una contraargumentación de nuevo. ¿Cómo podría afectar esta crisis de credibilidad, esta crisis de confianza a esos mismos que están en el poder? Claro. O sea, primero yo creo que hay que hacer un sistema, o sea, cuando digo reformar el sistema judicial es a propósito de la transparencia, bueno, implementar mecanismos para poder saber, bueno, cómo se nombran, cuáles son los grupos de interés, cuáles son los conflictos. Por ejemplo, si alguien, no sé, es juez de tal lugar, pero antes trabajó con no sé qué grupo de interés o defendió los intereses de Luxic, por ejemplo. O sea, claramente ahí tú dices, bueno, quizás hay que implementar mecanismos para que no sea que alguien que fue abogado de Luxic después sea, no sé, que estoy inventando cuestión, pero sí, un juez de la zona donde justamente él tiene terrenos ahora comprados o intereses económicos. Eso se puede más o menos transparentar. Claro, pero las personas que deberían transparentarlo son exactamente las que son beneficiadas. O sea, no, en el fondo lo que yo estoy diciendo es que eso son mecanismos que legalmente se tienen que exigir. O sea, nosotros, las leyes tienen que cambiar. Si metimos una ley de transparencia, si le pedimos más transparencia a los distintos procedimientos del Estado, ¿cómo no vamos a exigir transparencia en lo que pasa en el sistema judicial? Nombramiento. O sea, ¿cómo se nombran los notarios? Todos saben que hay una cuestión como súper de influencia, que no es lobby, pero parece que sí. Recuerda hace poco los audios que se habían filtrado de Desborde, de que esta persona la levantamos y es cantidad. Bueno, todo eso se puede legislar. O sea, está la ley del lobby imperfecta, pero es un avance. La ley de transparencia imperfecta, pero es un avance. Este tipo de cosas son las que van a generar más transparencia, creo yo. Pero lo importante, lo más terrible es lo que dices tú de fondo, que es cuando las personas dicen, ya no creo. Claro. Y eso es súper la desesperanza, ¿no? Ya ni siquiera es como desconfianza, sino desesperanza. Sí, cuando como tú ya dices, todo va a pasar igual, esta gente nunca va a pagar. Y ya ni siquiera, y sobre todo en los temas más sensibles, abuso, acoso laboral, acoso sexual. Yo lo he visto, o sea, todos lo hemos visto con casos cercanos alguna vez, que es que mejor no denuncio. Porque el puro denunciar es un proceso súper estigmatizante, súper victimizante, desde procesos administrativos universitarios hasta cuestiones jurídicas, legales más grandes. Entonces uno dice, mejor me cambio de pega, mejor no digo nada, mejor me voy para otro lado, mejor me cambio de país. O sea, en el fondo es como el proceso es tan desagradable. O sea, Pradenas se declaró un juicio nulo que hubo que volver a repetir en una serie de cuestiones que deben haber sido horrorosas. Pero ahí tú dices, bueno, ¿qué faltó? Claro, alguien hizo el procedimiento y probablemente fortaleza de parte de los jueces o algo de decir, no, o sea, esto no lo dejó pasar. Pero claro, para eso hay que enemistarse con personas. Y yo creo que en eso también es verdad que a lo mejor puede haber mucha transparencia, pero también tiene que haber una especie como de exigencia a la ciudadanía de mayor valentía también de los jueces y de las personas que están ahí. Pensemos en la fiscal Chong, cómo ha tenido que... O sea, ella por ciertas decisiones se ha ganado la enemistad, pero sistemática de mucha gente. Y tú dices, oye, ella no es la que estaba aquí en tela de juicio, eran otros los procesos. Bueno, pero ahí aparece entonces esto también porque, por ejemplo, la jueza Chong, ¿no? Quienes la han atacado, además de los grupos de interés directo, ¿no? También han tenido que ver con gente que tiene una visión de... te está persiguiendo, ¿cierto? A los que no te habría que perseguir, etcétera. Es muy confuso y ahí quizás la pregunta, Diana,
Pensando también, ayer estuve hablando con 2 amigas venezolanas en Chile y me decían así como, no sabemos, o sea, da lo mismo lo que hayamos votado, no sabemos si eso se va a respetar. Estaba pensando en Trump también, claro. ¿Cierto? O sea, ¿cómo puede ir de candidato una persona que cuestiona los resultados de la democracia? Claro. Y ahí estamos, ese es nuestro escenario hoy día. Entonces, de ahí desde la filosofía, ¿no? ¿Cómo nos salvamos de la desesperanza? Claro. Bueno, es tremenda, Antonella, la pregunta es tremenda, ¿sabes? Como que, y te agradezco como siquiera que la podamos plantear, yo creo que ya es bueno. La gran crisis ahora se supone que es la crisis de la democracia, ¿no? Como sistemas que nosotros pensamos que era la mejor forma para gobernarnos, entendernos entre nosotros, parece ser que está perdiendo los fundamentos que cohesionaban. Esto mismo, Trump de repente dice, no reconoce algo, o se toman el Capitolio otros tantos. Tú dices, oye, pero volvimos al siglo XVIII, o sea, ni la Revolución Francesa, siglo XIV, siglo XV, pasaban este tipo de cosas. O sea, ¿qué está pasando acá? Y yo creo que efectivamente hay una cosa por un lado, y estos son los análisis políticos más grandes, esta como separación profunda entre élites culturales, económicas, judiciales, las que sean, y el pueblo, sintiéndose que ya no está siendo representado, o nunca lo fue del todo, más exigente respecto de sus gobernantes. Tenía eso por un lado. Y por otro lado también esta visión de que también la política se ha vuelto la política de la farándula, ¿no? Uh-huh. O sea, el que hace el exceso más grande, el que pega más fuerte en la mesa, el que insulta al otro. O sea, Maduro insultando a Milei, que no se aguanta un round, o sea, ese es el nivel de la política. Es patio colegio. Y es súper terrible porque uno dice, pucha, quizás por un lado, antes la política era una cosa tan de, no sé, aristocrática, pensando desde del origen de la política, ¿no? De los reyes, como una cosa que solo algunos, por derecho natural o divino, tenían. Luego esto se empieza como a abrir y tú dices, bueno que ahora en teoría cualquiera puede ser presidente, cualquiera puede ser diputado, pero reglas básicas de civilidad ya no existen. Eso yo creo que está súper a la base, ya que no va, yo le he dado hartas vueltas a esto. ¿Cómo hacemos para poder sentirnos como que podemos conversar en la misma mesa sin ofendernos? La confianza que el otro, todo lo que te diga, algo tendrá como de verdad, como sentarme a conversar con el otro, un acto de confianza. ¿Cómo recuperamos eso? Y yo decía, bueno... Más cuando nuestros líderes... no lo están haciendo. Claro. Sí, es como le exige a los niños, digamos, tal ¿no? cual, no le pega a la compañera, pero si mi papá, como que el presidente, no sé qué. Bueno, en la cuenta pública, los parlamentarios que se pararon y se fueron cuando el presidente hablaba, es como eso no se hace. O sea, te echan de la pega si así eso. Claro. Bueno, entonces yo creo que hay que volver a como establecer cuestiones básicas que son de etiqueta, como de modales, ya ni siquiera gran moral. Porque la gran moral es difícil. ¿Cómo acuerdas gran moral? Claro. ¿No? Pero por lo menos es como básico, no robar, no pegar. Bueno, pero básicamente esa buena manera tiene que ver con reconocer la humanidad del otro, ni más ni menos. O sea, dar las gracias, callarse cuando el otro está hablando, etcétera, tiene que ver con reconocer que el otro es un humano. Tal cual. Ni más ni menos. Quizás, bueno, nos da para entrar, pero de hecho, pensando en eso, ¿no? En reconocer lo humano en nosotros y lo frágil en nosotros, yo les recomiendo mucho que lean Animales Enfermos de nuestra invitada Diana Urén, que nos quedamos cortísimas. Alcanzamos como a pispear un par de cosas. Diana, gracias por venir a la radio. Oh, muchas gracias, Antonella. Claro, bueno, cuando quieras. Retomaremos el tema. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día. Son las 10:55. Mañana a las 10 regresa todo el equipo a hacer semáforo.